Bien, bueno, estamos en una serie muy hermosa. Tuvimos hasta video de inicio de la serie, de promoción en Instagram. Ahí el David se lució con su actuación, anduvo hasta en patineta, todo así, una full producción para presentar la serie. Dios versus Dios, ¿sí? Una serie que viene a remecernos, a confrontarnos también con lo que creemos, con lo que hemos construido a lo largo de los años como iglesia y que nos invita, ¿cierto?, a conocer al Dios de Jesús, ¿sí? Al Dios que se revela también en su palabra y que es el Dios que nos predica el Señor, que nos predica Jesús. Y hoy día vamos a hablar o reflexionar sobre el Dios de la victoria o el Dios de la victoria, que da la victoria, versus el Dios que está con los que pierden, ¿sí? O el Dios que está en la pérdida, en el fracaso, ¿sí? Vivimos en una cultura altamente exitista, ¿cierto? Ya llevamos siglos en el que el logro, el éxito prima por sobre el proceso o prima por sobre, ¿cierto?, la persona. Nuestras primeras curiosidades o preguntas cuando conocemos a alguien nuevo es ¿y qué haces? ¿Cierto? ¿A qué te dedicas? Porque viene eso a ser como más importante que la misma persona. Antiguamente, ¿cierto? Podríamos hablar, ¿cierto?, de la Edad Media. Posterior también podríamos hablar, ¿cierto? Lo que importaba o dónde estaba el foco de interés de una persona a otra era de dónde venía, ¿cierto? Y de hecho muchos apellidos fueron creados, ¿cierto? Emanan de la ciudad o del lugar donde las personas venían. ¿Por qué eso importaba? Porque tenía que ver, ¿cierto?, con este trasfondo cultural, histórico, cuáles eran las raíces, ¿cierto? El hijo de, ¿cierto? De hecho, en la Biblia misma nosotros vemos, ¿cierto?, que era muy importante de dónde venía la persona, ¿sí? María Magdalena, porque venía de Magdala, ¿cierto? Jesús de Nazaret, del Nazareno, porque venía de Nazaret, y así, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día da un poco lo mismo el origen, pero sí importa mucho para dónde vas, qué es lo que tú estás haciendo, a qué te dedicas, qué has logrado, ¿cierto? ¿Cuáles son tus méritos, tus éxitos? No es lo mismo en esta sociedad tener solo un oficio el día de hoy, ¿cierto? Hace unos 50 años atrás daba un poco lo mismo, no era tener un oficio, ¿cierto? O no tener un estudio universitario a tener un estudio universitario. Es más, hoy en día ya no basta solo con tener un estudio universitario. Es como, ¿y qué grado, ¿cierto? ¿Qué más estás haciendo? Y el objetivo está puesto en el logro, en el lograr, en el obtener, en el tener un estatus, ¿cierto? Vivimos en una cultura de victoria y éxito y lamentablemente esto ha permeado a la iglesia también, ¿sí? El pueblo de Dios también hoy en día privilegia mucho ese estatus. Y se nos hace ver, ¿cierto?, de que como cristianos tenemos que tener una posición en lo social, en lo económico, porque somos hijos de un Dios que nos da la victoria. Porque si nosotros estamos enfermos es porque probablemente nos falta fe. O si estamos viviendo alguna carencia económica es porque estamos pecando de algún modo, ¿sí? Y no estamos siendo buenos administradores,
o porque no estamos teniendo fe, ¿cierto? O si una iglesia se mantiene mucho tiempo en un lugar o sin crecer en la cantidad de personas, también eso importa mucho, ¿cierto? Es como mal visto, es como están estancados, ¿sí? O la visión no es la correcta, ¿cierto? Y a lo mejor muchas de estas cosas que yo les estoy diciendo, para algunos de ustedes sea como extraño de escuchar, porque vienen recién conociendo el mundo cristiano, ¿cierto? Pero para muchos otros que llevamos caleta de años, en el fondo nos hace sentido, y no es porque nosotros aquí en Iglesia Centro practiquemos ese tipo de cosas, ¿sí? Sino que porque en muchos otros lugares, ¿cierto?, se privilegia ese exitismo. Al punto de que se ha llegado, ¿cierto?, a formar una teología de la victoria, una teología del éxito, o como conocemos más, esta teología de la prosperidad, donde tú debes obtener, porque si tú crees, todo va a ser posible, porque si tú tienes fe y confianza en el Señor, implica que vas a estar siempre bien, siempre en victoria. Y eso implica que esa victoria se traduce en un auto de último modelo, en una casa propia, en un buen barrio, con un buen sistema de salud, ¿cierto? Todo lo que el mundo, por llamarlo de algún modo, no me gusta hacer esta como diferencia entre el mundo, pero para este caso lo voy a usar, ¿cierto? Todo lo que el mundo, el sistema, ¿cierto?, privilegia hoy en día, y desde estas corrientes, ¿sí?, también se privilegia en la iglesia. Y resulta que si estamos mal, si nos sentimos tristes, si pasamos alguna escasez económica, si es que estamos enfermos, es porque nos falta fe. Es porque no hemos confiado en este Dios que la Biblia predica. Y la verdad que si nos vamos a la palabra, la Biblia sí habla de un Dios de victoria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Será que nosotros estamos mal? ¿Sí? ¿Será que está mal el Jonathan, que está enfermo, que ahora se siente súper mal, ¿cierto? Que, oye, tuvo que dejar su casa, se tuvo que ir a vivir con la suegra. ¿Está mal nuestro pastor por eso? Perdón que te ponga como ejemplo, pero sé que lo puedo hacer con confianza, por eso lo hago. ¿Está mal, cierto, que pucha, la Claudia, la Aníbal todavía sigan teniendo ese auto chico que anda al 3 y al 4 ahí, cierto? Que se descompensa igual que los dueños, porque hoy ese auto, por Dios, ¿sabéis que no? Hoy es terrible el auto, porquería. Pero yo le digo a la Aníbal, es que ¿qué más podíamos pedir si somos todos neurodiversos? ¿Qué podía faltar? Porque el auto tiene problemas en el cierre centralizado, entonces está todo el rato porque se sube y se bajan los seguros, todo el rato. ¡Ay, horrible! Suena horrible la porquería. Entonces, de verdad que claro, ¿sí? Está todo el rato. Y por otro lado tenemos una perra de 4 meses que nos llegó y ¡ay, perra de gracia! Llora y grita como que le estuvieran arrancando, no sé, y llora y grita toda la noche. Y a veces yo también le digo al animal, pero ¿qué más vamos a pedir? O sea, si estamos todos ahí como... Pero es que estamos teniendo falta de fe, es que no estoy confiando en este Dios. ¿De qué me perdí entonces? ¿Sí? Vamos a hacer nuestra pregunta clave. ¿Dónde está Dios cuando pierdo? ¿Dónde está Dios cuando no me está resultando algo? ¿Dónde está Dios cuando me enfermo? ¿Dónde está Dios en el fracaso? Nuestra tesis aquí inicial, que vamos a tratar de comprobar a través de la Escritura, es que Dios está presente
tanto en las victorias como en las aparentes derrotas. En ambas está Dios. Vamos a ir a Deuteronomio 24 y dice así: pues el Señor su Dios va con ustedes, Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Este es uno de muchos versículos en los que Dios promete la victoria a su pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Para revelarse, para mostrarle sus mandamientos, para mostrarle su amor. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Recordemos que en el Nuevo Testamento está este amor y estos mandamientos y toda la bondad del Señor es dada para todos, ¿cierto? Para todo el mundo, pero en esta época, donde además había muchas peleas, conflictos reales, ¿cierto? Luchas, batallas reales de espada, de sangre. El pueblo de Israel, ¿cierto? Mostraba quién era su Dios a través también de estas batallas. Y aquí, entre muchas otras veces, Dios les da la victoria y le señala al pueblo, ¿cierto? Que el Señor va con ellos y que Él va a pelear contra los enemigos y les dará la victoria. Podemos ver que Dios pelea por ti, ¿ya? Bien, entonces, primer argumento de esta tesis: Dios pelea por ti. Dios no es un espectador, es un guerrero activo, ¿sí? El Señor acá le da la victoria a su pueblo y les señala de que es Él el que va a ir y va a pelear la batalla por ellos, ¿sí? Él va a pelear esto y Él les va a dar la victoria. Dios no es solo un espectador de nuestras batallas. Él es un guerrero activo en esto. Él pelea la batalla por nosotros. La salvación viene del Señor, no de nuestra fuerza, ¿sí? La victoria de Dios, esta sensación de victoria puede ser diferente a nuestras expectativas. A lo mejor esta victoria se va a traducir en un crecimiento personal, en desarrollar la fidelidad, la obediencia, la perseverancia, la paz. A lo mejor tu victoria, mi victoria, no tiene que ver con los estándares que nosotros esperamos o que el resto espera. A lo mejor esta victoria tiene que ver con lo que Dios espera darnos. Debemos entonces comprender y confiar que Dios es quien pelea la batalla por nosotros. Pero no siempre la victoria va a ser sinónimo del logro o de la expectativa que nosotros estamos teniendo. ¿Qué debemos hacer? Enfrentar nuestras batallas, sabiendo que es el Señor el que está ahí. Aunque el resultado no sea como esperamos, el Señor está ahí. Y el Señor sí tiene la victoria. Entonces, primer punto, Dios pelea por ti. Segundo punto, vamos a ir a Filipenses 4:13. Un versículo que se ocupa muchísimo, ¿cierto? Muchísimo. Si usted se lo sabe de memoria, probablemente se lo sepa de memoria, pero no sabe a lo mejor dónde está. Pero yo le voy a decir, está ahí en Filipenses 4:13. O a lo mejor lo ha escuchado, lo ha visto en algún letrero, en algún, no sé, en alguna casa, puesto ahí con un adorno de maderita bien bonito, ¿cierto? Filipenses 4:13. En Instagram, claro. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En versión Reina Valera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pareciera ser que es un versículo, de hecho es uno de los versículos en los que se basa, por ejemplo, la teología de la prosperidad, ¿cierto? Que busca un exitismo que es como, a ver, aquí
¿Quién se me pone enfrente? Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Yo siempre voy a poder porque Cristo me fortalece. Siempre voy a lograr algo, ¿cierto? Porque es Cristo que me fortalece. Y ocupamos de mala forma, por no leer el contexto, y ahí hay una frase que a mí me gusta mucho, porque todo texto sacado de contexto es un pretexto. ¿No? Me enseñaron una vez. Todo texto sacado de contexto es un pretexto. Yo puedo ocupar cualquier versículo de la Biblia a mi conveniencia, ¿cierto? Y pareciera ser que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece fuera como mi estandarte para sentir que siempre voy a tener una victoria, pero esta victoria entendida desde el ser humano, desde la mente, ¿cierto? Que está en un contexto, en esta sociedad, como yo les decía, que busca este éxito. Entonces, yo quiero conseguir un mejor puesto en mi trabajo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a tener ese puesto. Pero ¿y qué pasa si el Señor no te quiere dar ese puesto? O si el Señor no te lo quiere dar todavía. No pasa nada. Es que el Señor perdió, el Señor falló. No. El Señor está ahí y nos da la fortaleza. Pero ¿saben en qué nos da la fortaleza? En la debilidad. Cuando Pablo escribe Filipenses, Pablo se encontraba en la prisión. Pablo estaba encarcelado, privado de libertad. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado privado de libertad. Yo, gracias a Dios, no. Pero sí he podido conocer de repente por mi trabajo esos contextos. He trabajado, de hecho, con gente que ha estado privada de libertad. Y es un estado tremendo de no solo de sentir que no puedo salir más allá, sino que estoy literalmente preso en mí mismo, ¿cierto? Se genera una ansiedad tremenda, una desesperación. Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Él no estaba en un palacio, él no estaba cómodamente sentado, él estaba amarrado, con sus manos atadas, sus pies atados, ¿cierto? Probablemente hasta su cabeza, porque en esa época, ¿cierto? La forma en que se llevaba a prisión, ¿cierto? Sobre todo por predicar el evangelio, era, ¿cierto? Con esto, no sé si tiene un nombre técnico, o sea, lo debe tener, no sé, Jonathan, si tú te acuerdas cómo se llamaba esta parte donde ponían la cabeza a los presos y les tenían sujeta su cabeza, sujeta sus manos, ¿cierto? Sus pies. Pablo estaba en un contexto privado de libertad, maltratado, perseguido, ¿sí? Probablemente carente de alimento, probablemente haciendo sus necesidades ahí mismo. O sea, estaba en un estado tremendamente deplorable y Pablo escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No parece de alguien que está fuera de sí, de alguien loco? O sea, sin embargo, habla de alguien que confía tanto en el Señor y en la victoria que Dios, desde el paradigma de Dios, desde su plan, ¿cierto? Y no desde el mío. Y confío tanto en eso que yo puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podríamos decirle a Pablo: pero ¿y qué estás pudiendo? ¿Qué es lo que estás logrando? O sea, aquí no estás logrando nada, ya lo perdiste todo. Sin embargo, él descansa en la providencia, ¿cierta? Y en la fortaleza del Señor. El poder de Cristo se manifiesta en la debilidad. Todo lo puedo no significa éxito externo, sino suficiencia interior en Cristo. Saber que Dios es suficiente. Cuando
uno está en un estado, ¿cierto?, de soledad, de angustia, de perder cosas, ¿cierto?, de quedar desposeído, ¿cierto? Lo único que nos puede sostener es esta confianza interior de que el Señor es suficiente y que no importa dónde esté o lo que esté atravesando, si estoy con mi confianza puesta en Cristo, entonces eso es suficiente. Me hace recordar, no lo tenía escrito, pero me acordé en este momento, hace unos años atrás, varios años atrás, yo viví un tiempo en Singapur cuando yo era niña, mis papás misioneros, y nos fuimos para allá y vivíamos en la misma casa con un mexicano misionero y con un ugandés, ya de África, misionero. Y Andrew, que es el misionero de Uganda, nos enseñó una frase que ellos siempre decían en su casa, que ellos nacieron siendo cristianos o se convirtieron a muy pequeña edad. A todo esto, Uganda es uno de los países más evangelizados en África, uno de los pocos, pero por ese motivo él aprendió una frase y siempre la recuerdo, era Katonga Murungi Wange. Y Katonga Murungi Wange significa Dios es suficiente para mí. Pero cuando él nos contaba el contexto en el que la mamá se los enseña a ellos, nosotros quedamos impactados. Yo era niña, pero lo recuerdo muy bien. Y además que mis papás siempre nos contaban, también nos reforzaban esa historia. Y resulta que ellos eran 10 hermanos. En la época en la que nosotros conocimos a Andrew, ya quedaban de esos 10 hermanos 6 hermanos, porque los otros 4 habían fallecido por SIDA o enfermedades que en África eran comunes. Y él nos contaba que por lo menos una semana al mes alguno de ellos le tocaba turnarse de no comer para poder darle de comer a los otros. O sea, tenían que ir turnándose. Todos sabían que una vez al mes les iba a tocar no poder comer o comer en muy baja cantidad. Muy baja cantidad, sí, porque cuando él nos contaba uno pensaba así como, bueno, a lo mejor en vez de comerme 2 panes me voy a comer 1, o en vez de ponerme doble porción de arroz voy a comer 1. No, era agua, era grano, ¿cierto? Y lo único que tú podías comer, y el resto sí podía acceder a lo mejor a otras cosas. Pero eran los sacrificios que hacían entre todos como familia. Entonces la mamá les decía, en esta semana que no te va a tocar comer tanto, o que no nos va a tocar, ¿cierto? Porque se iban turnando entre 2, 3 que bajaban un poco su carga alimentaria. Vamos a orar y vamos a descansar en el Señor, porque para que no nos dé hambre, para que no suframos. Él nos decía y nos enseñaba, dice, ustedes hablan de que tienen hambre, todos los de otros países, Europa, América, ustedes, que tengo hambre. Ustedes nunca han tenido hambre, ustedes no tienen idea lo que es el hambre. El hambre es cuando literalmente, dice, tu cuerpo empieza como a comerse a ti mismo, y es un dolor, dice él, desde las entrañas. Ustedes nunca han tenido hambre. Entonces la mamá les enseñaba esta frase, Katonga Murungi Wange, Dios es suficiente para ti, para que no tuvieran hambre en esos días. Y él decía, y resultaba, orábamos y decíamos, Katonga Murungi Wange, Dios es suficiente para mí. Y bueno, es un hombre maravilloso, Andrew es espectacular. Hoy en día es misionero en Alaska, y nosotros siempre nos impresionamos cuando hablamos con él, porque es como, tremendo cambio, así como 20 grados bajo cero, y él así. y siempre recuerdo esa frase. Entonces, cuando vivimos situaciones extremas, que siempre que uno se compara, no, siempre va a haber alguien peor que uno, ¿cierto? Es como que... Pero en todo momento, si mi confianza interna está puesta en que Dios es suficiente,
entonces voy a poder decir con completa entereza lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es quien nos da esta fortaleza real. Entonces, Dios pelea por nosotros, Dios nos fortalece en toda circunstancia, Dios se hizo perdedor por amor. Vamos a 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Y cuando vemos, ¿cierto?, estas palabras de la victoria de Dios, que es real, ya aquí yo no voy a echar por tierra, digamos, ninguna palabra de Dios, y el Señor dice que Él nos da la victoria, el Señor dice que Él pelea por nosotros, el Señor dice justamente lo que la Cata nos mencionaba, ¿cierto?, este pasaje de que aunque pases por las aguas no te hundirás, aunque pases por el fuego no te quemará. El Señor lo dice en sus palabras, ¿cierto? Y lo podemos creer y lo podemos vivir, experimentar. Pero cuando yo veo, ¿cierto?, en desde una perspectiva más amplia, pareciera ser que hay cierta contradicción, porque vemos a un Dios que pelea por nosotros, que gana, que es victorioso, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que lo es todo, ¿cierto? Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, o sea, el más top de los top, ¿cierto?, del mundo. Pero vemos que envía a su Hijo, y que su Hijo, o que desde el plan de Dios, ¿cierto?, se escoge un fracaso, se escoge una pérdida. Dios se hace perdedor por amor. 2 Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El Señor, siendo rico, eligió la pobreza. Podemos ver también en Filipenses 2, ¿cierto?, cuando nos habla acerca de lo vamos a leer mejor. Dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Si eso no es perder, entonces ¿qué? Sin embargo, podemos seguir leyendo y dice: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor se hizo perdedor por amor a nosotros, para poder mostrarnos que en la debilidad el Señor se glorifica. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y tiene bastante sentido, bastante lógica, porque si yo estoy desde una posición de poder, ¿cierto?, de suficiencia, de autosuficiencia, de decir, voy bien, ¿cierto?, yo puedo con esto. ¿Qué cabida vamos a dar al Señor? ¿Qué cabida le vamos a dar a que Dios obre? ¿Sí? Y vienen muchos versículos a mi cabeza que no sé por qué no vinieron en el momento que estaba escribiendo y vienen ahora. Porque pienso también en este versículo, creo que está en Corintios, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dice a Pablo. Entonces, cuando sentimos que ya no podemos, es cuando Dios puede tener una cabida. Y no es que
cuando estamos en este poder de autosuficiencia, Dios no pueda. Él puede, solo que nosotros no le damos el espacio para obrar. La cruz fue aparentemente una derrota, pero fue la victoria eterna. Fue la victoria eterna y fue lo que le da sentido, es lo que le da sentido al Evangelio. Si Jesús, y lo he dicho muchas veces cuando me ha tocado hacer la refle, si Jesús hubiera quedado muerto, hubiera solo sido una buena historia. Hubiera sido una historia interesante de un héroe, de alguien muy importante, un profeta, ¿cierto? Pero el hecho de que Jesús haya resucitado nos da la victoria eterna y nos da la seguridad de que Dios es real, es un Dios de un poder real. En el reino de Dios, perder a veces es ganar. En el reino de Dios hay un cambio de paradigma. Lo que para el resto perder, es fracaso. Para el reino de Dios muchas veces la pérdida es ganar. No temamos humillarnos. No tengamos miedo a renunciar. No tengamos miedo a servir. Incluso no tengamos miedo a sufrir. Porque estamos siguiendo el camino de Cristo. Voy a aprovechar de ver la hora. Estamos siguiendo el camino de nuestro Señor. Y por último, Dios elige a los que el mundo desprecia. Santiago 2:5, con esto ya vamos a ir concluyendo, nos dice lo siguiente. Santiago 2:5: escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios, el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Dios elige a los que el mundo desprecia. ¿Sí? A lo despreciado, desechado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Dios honra la fe, no la fama. Dios honra tu fe, no tu fama, no tu poder, no tu estatus, no tus fuerzas. ¿Sí? Dios, hay una frase que me encanta, que la repite muchas veces Alex San Pedro, que es un predicador que a mí me gusta mucho también, un músico, y dice: Dios no te ama por quien deberías ser. ¿Sí? Dios te ama por quien eres, no por quien deberías ser. Porque si Dios nos amara por quien deberíamos ser, no amaría a nadie. Porque nadie da el ancho. Dios honra nuestra fe, no nuestra fama, no nuestro estatus. Ser rico en fe es más valioso que cualquier éxito terrenal. Por eso no podemos medir nuestro valor por lo que tenemos, por lo que hemos logrado, sino por nuestra relación con nuestro Padre. Por este deseo interno de que Él es suficiente. Por esta declaración y convicción interna de decir: Katonga Murunji Wange, Dios es suficiente para mí. Y que Él está con el que triunfa con humildad y con el que pierde con fe. Esto no quiere decir de que vamos a renunciar a nuestros trabajos, nos vamos a ir a vivir debajo del puente. ¿Saben qué? Bueno, hay misioneros que lo hacen y lo encuentro maravilloso.
podría estar contándole muchas experiencias que se me vienen a mi cabeza de misioneros que conozco y que lo han hecho. Hay un ministerio que se llama Move In, por ejemplo, donde tú renuncias a todos tus privilegios, tu lugar, tú sigues trabajando en los mismos lugares, pero dejas de vivir en las casas donde estás y te vas a los barrios más pobres y vives con ellos, y te vas a la media agua, o te vas a las favelas, o te vas así a los lugares. Y desde ahí comienzas a plantar la visión del Señor en otros, porque es imposible, ¿cierto?, que uno llegue en su auto, por más que sea un Suzuki alto que tiene cierre centralizado y que no importa, pero incluso eso puede ser muy burlesco para alguien que no tiene nada, ¿cierto? Y no es lo mismo decir, oye, Dios te ama, voy a estar orando por ti, ¿cierto? Desde esa posición de decir, sí, pero yo llego a mi casa calentita a dormir y todo y tengo mis cositas. A decir, sí, yo estoy viviendo contigo esta misma realidad, pero ¿sabes qué? Dios te ama, Dios nos ama. Pero no significa, no es ese el llamado hoy día. El llamado es a que en Cristo, aún lo que parece pérdida puede ser redención. Incluso lo que para nosotros pueda parecer un fracaso, para Dios puede ser una victoria que se está obrando. ¿Dios es el Dios de la victoria? Sí, lo es. Pero no solo en batallas ganadas, sino que en la fidelidad del proceso. No solo en ese logro visible para todos, en ese logro que es evidente, sino que en ese proceso en el que Dios está ganando la batalla por ti. ¿Te sientes derrotado, derrotada? Dios está contigo. ¿Estás buscando solo las victorias visibles? Aprende a ver la gloria de Dios también en el quebranto. Jesús perdió todo en la cruz para que nosotros ganemos vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria, Señor, por medio de Cristo. Porque podemos, Señor, confiar en que tú eres el Dios de la victoria, pero no implica una sanidad absoluta muchas veces, no implica la casa de lujo que muchas veces deseamos, no implica ese estatus en lo económico, no implica necesariamente eso. Si lo tenemos, gloria a Dios, queremos disfrutarlo y ocuparlo sabiamente y ser humildes en el proceso y poder bendecir y poder hacer tu obra. Pero si no lo tenemos, no pasa nada, porque tú sigues estando en el trono, tú sigues ocupando, Señor, la preeminencia sobre todo, tú sigues siendo el Dios de la victoria y seguimos nosotros siendo tus hijos y seguimos actuando en victoria, pero desde esta lógica, Señor, que quiebra todo esquema como tú estás acostumbrado a hacerlo, desde este paradigma que viene, Señor, a cambiarnos la estructura. Esa victoria, Señor, que es interna, que es del proceso, que también puede ser del resultado, ¿por qué no? Que aprendamos, Señor, a decir, tú eres suficiente para nosotros, porque si en ti está la victoria, entonces yo me quedo abrazada a ti, no me suelto, Señor, de tu mano. Y si la victoria tiene que ser, Señor, en el quebranto, si la victoria tengo que aprender a verla en el dolor, entonces que así sea, Señor. Cambia nuestros paradigmas, cambia nuestros esquemas, cambia, transforma, Señor, nuestra mente. Que aprendamos a ser agradecidos del proceso, agradecidos incluso en la debilidad, Señor. Como decía Pablo, Señor, soy agradecido y he aprendido a contentarme en todo, Señor. Sea que tenga mucho, que tenga poco, que esté sano, que esté enfermo. He aprendido a contentarme porque en ti, Señor, está mi victoria.
Gracias, Señor. Gracias por eso.